Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 25. Doctrina y convenios. Secciones 64 al 66. Lección asignada del 16 al 22 de junio de 2025. Titulado He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. En el terrible calor de agosto de 1831, varios élderes viajaban de regreso a Kirtland, desde la tierra de Sion en Missouri. Los viajeros estaban cansados, y las tensiones no tardaron en convertirse en riñas. Puede haber parecido que edificar Sion, una ciudad de amor, unidad y paz, iba a tomar mucho tiempo. Afortunadamente, edificar Sion, en Missouri, en 1861, o en nuestro corazón, nuestras familias y nuestros barrios en la actualidad, no requiere que seamos perfectos. En vez de ello, a vosotros es requerido perdonar, dijo el Señor. Él requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y requiere paciencia y diligencia, ya que Sion se edifica sobre el fundamento de cosas pequeñas, las cuales las logran quienes no se cansan de hacer lo bueno. A continuación se leerá del Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 12, titulado Tras mucha tribulación, el cual estudiaremos a continuación. Unos días más tarde, falleció Polly, alabando al Señor por haberla sostenido en su sufrimiento. El profeta pronunció el sermón en el funeral, y su esposo enterró su cuerpo en una área boscosa no lejos del terreno del templo. Ella fue la primera miembro sepultada en Sion. El mismo día, José recibió otra revelación. Dice el Señor: benditos son aquellos que han subido a esta tierra con la mira puesta únicamente en mi gloria, de acuerdo con mis mandamientos, porque los que vivan heredarán la tierra, y los que mueran descansarán de todos sus trabajos. Poco después del funeral, Ezra y otros élderes de la iglesia comenzaron su viaje de regreso a Kirtland con José, Oliver y Sidney. Ezra se sentía aliviado de regresar a su hogar en Ohio. A diferencia de Edward, él no había cambiado de opinión con respecto a José o la ubicación de Sion. Los hombres lanzaron canoas al agua en el ancho río Missouri, al norte de Independence, y remaron río abajo. Al final del primer día de viaje, estaban de buen humor y disfrutaron de una cena de pavo salvaje al lado de la orilla del río. Al día siguiente, sin embargo, el clima de agosto estaba caluroso y el río se encontraba revuelto y difícil de navegar. Los hombres se cansaron rápidamente y pronto comenzaron a criticarse unos a otros. «¡Cómo vive el Señor Dios!», les gritó finalmente Oliver a los hombres. «Si no se comportan mejor, les sobrevendrá algún accidente». La tarde siguiente, José tomó la delantera con su canoa, pero algunos de los élderes estaban molestos con él y con Oliver y se negaron a remar. En una curva peligrosa del río, golpearon un árbol sumergido y casi volcaron. Temiendo por las vidas de todos los de la compañía, José y Sidney les ordenaron a los élderes que salieran del río. Después de establecer campamento, José, Oliver y Sidney intentaron hablar con el grupo y aliviar las tensiones. Irritados, los hombres llamaban cobardes a José y a Sidney por haber salido del río. Se burlaron del modo en el que Oliver remaba en su canoa y acusaron a José de actuar como un dictador. La disputa duró hasta bien entrada la noche. En lugar de quedarse levantado con la compañía, Ezra se acostó temprano, aunque abundando en críticas contra José y los élderes. Él se preguntaba: ¿por qué confiaría el Señor las llaves de su reino a hombres como estos? A continuación se leerá del Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 13,
titulado El don ha vuelto, el cual escucharemos a continuación. Capítulo 13. El don ha vuelto. Cuando José regresó a Kirtland a fines de agosto de 1831, la tensión aún persistía entre él y algunos de los élderes que lo habían acompañado a Independence. Luego de la discusión a orillas del río Missouri, José y la mayoría de los élderes que viajaban con él se humillaron, confesaron sus pecados y buscaron el perdón. A la mañana siguiente, el Señor los había perdonado y les había ofrecido consuelo y aliento. Por cuanto os habéis humillado ante mí, había dicho, vuestras son las bendiciones del reino. Otros élderes, entre ellos Ezra Booth, no prestaron atención a la revelación ni resolvieron sus diferencias con José. Cuando Ezra regresó a Kirtland, continuó criticando a José y quejándose de sus acciones en la misión. Pronto, una conferencia de los santos revocó la licencia para predicar de Ezra, y él comenzó a escribir cartas mordaces a sus amigos en las que atacaba el carácter de José. El Señor reprendió esos ataques a principios de septiembre y pidió a los élderes que dejaran de condenar los errores de José y de criticarlos sin causa. Él ha pecado, reconoció el Señor, mas de cierto os digo, que yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos que los confiesan ante mí y pidan perdón. Él exhortó a los santos a perdonar también. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, declaró, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. También instó a los santos a hacer el bien y edificar Sión, en lugar de permitir que sus desacuerdos los dividieran. No os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. Les recordó, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Antes de concluir sus palabras, el Señor llamó a algunos miembros de la iglesia a vender sus propiedades e ir a Missouri. Sin embargo, la mayoría de los santos debían quedarse en Ohio y continuar compartiendo el evangelio allí. Porque yo, el Señor, le dijo a José, deseo retener una firme posesión en la tierra de Kirtland por el periodo de 5 años. Como subtítulo: Perdonaros los unos a los otros. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 64, los versículos del 1 al 11. Mientras se leen y estudian estos versículos, se le pide reflexionar en las siguientes preguntas. Se le pide que medite en alguna ocasión en que el Señor le haya perdonado. ¿Cómo se sintió al respecto? ¿Qué es lo que sintió? ¿Hay alguien a quien usted deba perdonar? ¿Por qué cree que es difícil perdonar a otras personas? ¿Y qué es lo que le ayuda a superar esas dificultades? Medite en estas preguntas mientras se leen Doctrina y Convenios, en la sección 64, los versículos del 1 al 11, los cuales se leerán a continuación. He aquí, así os dice el Señor vuestro Dios, oh élderes de mi iglesia, escuchad y oíd, y recibid mi voluntad concerniente a vosotros. Pues de cierto os digo, es mi voluntad que venzáis al mundo, por tanto, tendré compasión de vosotros. Hay entre vosotros quienes han pecado, pero de cierto os digo, solamente por esta vez, para mi propia gloria y para la salvación de las almas, que os he perdonado vuestros pecados. Seré misericordioso para con vosotros, porque os he dado el reino. Y las llaves de los misterios del reino no le serán quitadas a mi siervo José Smith hijo, por los medios que he señalado, mientras viva, si obedece mis ordenanzas.
Hay quienes han buscado motivo contra él sin causa. No obstante, él ha pecado, mas de cierto os digo que yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos que los confiesan ante mí y piden perdón, si no han pecado de muerte. En la antigüedad, mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro, y no se perdonaron unos a otros en su corazón, y por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad. Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Y debéis decir en vuestros corazones: juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos. Ahora medite a continuación. Reflexione en alguna ocasión en que el Señor le haya perdonado. ¿Qué es lo que sintió usted en esa ocasión? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Hay alguien a quien usted deba perdonar? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué cree usted que puede ser tan difícil perdonar a otras personas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le ayuda a usted a superar esas dificultades? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué verdades sobre el perdón contenidas en los versículos que se leyeron en este bloque de lectura le parecen a usted importantes? Medite brevemente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 64, el versículo 10, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Medite a continuación. ¿Por qué piensa usted que el Señor nos manda perdonar a todos? Medite brevemente. Si usted tiene dificultades para perdonar, se le invita a considerar estudiar el mensaje del elder Jeffrey Holland titulado El Ministerio de la Reconciliación. Para ello, a continuación, estudiaremos el mensaje El Ministerio de la Reconciliación por el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2018, el cual estudiaremos a continuación. Recordamos todos el pasado abril cuando el presidente Nelson presentó el concepto de la administración y hizo hincapié de que era una manera para guardar los grandes mandamientos, de amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Nosotros, como oficiales de la Iglesia, aplaudimos abiertamente y les felicitamos por su gran respuesta y todo lo que han hecho al respecto. Les agradecemos por seguir a nuestro amado profeta en este gran cometido y recomendamos que no esperen más instrucciones. Solamente sumérjanse en la piscina y naden. Vayan hacia aquellos que estén en necesidad. No se queden inmóviles, preguntándose si deben de nadar de espalda o de perrito.
Si seguimos los principios básicos que se han enseñado, nos mantenemos en armonía con las llaves del sacerdocio y procuramos el Espíritu, no podemos fallar. Gracias, hermana Cordón, por ese gran mensaje. Esta mañana deseo hablarles de un aspecto más personal de la administración que no se asigna, que no implica entrevistas, ni hay autoridad a quien rendir cuentas, excepto los cielos. Permítanme compartir tan solo un ejemplo sencillo. Grant Morrell Bowen era un esposo y padre trabajador y abnegado que, como muchos que se ganaban la vida labrando la tierra, sufrió un revés financiero cuando la cosecha local de papas o patatas resultó escasa. Él y su esposa Norma se dedicaron a otros empleos. Con el tiempo se mudaron a otra ciudad y comenzaron a regresar a la estabilidad económica. Sin embargo, en un incidente terriblemente desafortunado, el hermano Bowen quedó muy dolido cuando, en la entrevista para la recomendación para el templo, el obispo no creyó la declaración de Morrell de que pagaba un diezmo íntegro. No sé cuál de aquellos dos hombres tenía la información más correcta ese día, pero sí sé que la hermana Bowen salió de la entrevista con la recomendación para el templo renovada, mientras que el hermano Bowen salió con una ira que lo apartaría de la iglesia durante 15 años. Más allá de quién tenía razón sobre los diezmos, es evidente que Morrell y el obispo olvidaron el mandato del Salvador. Reconcíliate pronto con tu adversario. Y el consejo de Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El hecho es que no se reconciliaron y que el sol sí se puso sobre el enojo del hermano Bowen durante días, luego semanas y luego años, comprobando la afirmación de uno de los más sabios romanos de antaño, que dijo, la ira, si no se controla, es frecuentemente más destructiva que el agravio que la provocó. No obstante, el milagro de la reconciliación siempre está a nuestro alcance, y por amor a su familia y a la iglesia, que sabía que era verdadera, Morrell Bowen volvió a estar activo en ella. Permítanme relatarles brevemente cómo sucedió. El hijo del hermano Bowen, Brad, es un buen amigo nuestro y un dedicado 70 de área que presta servicio en el sur de Idaho. Brad tenía 11 años en el momento de aquel incidente, y durante 15 años vio declinar la devoción religiosa de su padre, prueba de la terrible siega que se cosecha allí donde se han sembrado ira y malentendidos. Había que hacer algo. Así que, al acercarse la temporada del Día de Acción de Gracias de 1977, Brad, que entonces tenía 26 años y estudiaba en la Universidad Brigham Young, su esposa Valerie y su bebé Mick, cargaron su automóvil versión estudiantil y, a pesar del mal clima, viajaron a Billings, Montana. Ni siquiera la colisión contra un banco de nieve cerca de West Yellowstone impediría que los tres realizaran la visita de ministración al hermano Bowen, padre. Al llegar, Brad y su hermana Pam pidieron un momento en privado con su padre. «Has sido un padre maravilloso», comenzó Brad con cierta emoción. «Y siempre hemos sabido cuánto nos amas. Sin embargo, algo está mal. Y así ha sido durante mucho tiempo. Debido a que te hirieron una vez, toda la familia ha estado dolida durante años. Estamos mal. Y tú eres el único que puede arreglarlo. Por favor, después de todo el tiempo que ha pasado, puedes escudriñar tu corazón para dejar de lado aquel desafortunado incidente con el obispo y volver a dirigir esta familia con el Evangelio, como lo hiciste antes».
Hubo un silencio de muerte. Luego, el hermano Bowen miró a los dos, los hijos, que eran hueso de sus huesos y carne de su carne, y dijo muy calmadamente, sí, lo haré. Entusiasmados, aunque asombrados por la inesperada respuesta, Brad Bowen y su familia vieron a su padre y esposo acudir al obispo actual con ánimo de reconciliación para poner las cosas en orden en su vida. Como respuesta perfecta a aquella valiente pero totalmente inesperada visita, el obispo, que había extendido al hermano Bowen repetidas invitaciones a volver, y le dio a Morrell un largo abrazo, y permaneció abrazándolo por mucho tiempo. En cuestión de solo unas semanas, no toma mucho tiempo, el hermano Bowen estaba totalmente activo en la iglesia de nuevo y había logrado la dignidad necesaria para volver al templo. Pronto, aceptó el llamamiento de presidir una pequeña rama en apuros de 25 personas y la hizo progresar hasta lograr una próspera congregación de más de 100. Todo eso ocurrió hace casi medio siglo. Pero las consecuencias del ruego ministrante de un hijo y una hija a su padre, y de la disposición de ese padre a perdonar y dejar todo atrás a pesar de las imperfecciones de los demás, han traído bendiciones que aún se reciben y seguirán llegando a la familia Bowen. Hermanos y hermanas, Jesús ha pedido que vivamos juntos en amor, sin disputas entre vosotros. Él advirtió a los nefitas que el que tiene el espíritu de contención no es mío. Ciertamente, nuestra relación con Cristo la determinará en gran medida, o al menos influirá en ella, la relación que tengamos el uno con el otro. Si deseáis venir a mí, dijo él, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él. Y luego, ven a mí con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré. Sin duda, todos nosotros podríamos citar una diversidad sin fin de cicatrices y pesares antiguos y de recuerdos dolorosos que en este mismo momento aún corroen la paz en el corazón, en la familia o en el vecindario de alguien. Ya sea que hayamos causado ese dolor o que se nos haya infligido a nosotros, las heridas deben sanar para que la vida sea lo gratificante que Dios proyectó que fuera. Como la comida de su refrigerador, que sus nietos revisan minuciosamente. Hace mucho que aquellos viejos agravios han pasado su fecha de caducidad. Por favor, no les den más el preciado espacio de su alma. Como dijo Próspero al arrepentido Alonso en La Tempestad, no carguemos en el recuerdo un pesar que ya no existe. Perdonad y seréis perdonados, enseñó Cristo en el Sermón del Monte. Y en nuestros días, yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. No obstante, es importante que cualquiera de ustedes que viva con verdadera angustia tenga en cuenta lo que no dijo. Él no dijo: no se les permite sentir dolor verdadero ni pesar real por las devastadoras experiencias que hayan tenido por culpa de otros. Ni tampoco dijo: a fin de perdonar totalmente, tienes que volver a una relación tóxica o volver a circunstancias destructivas y de maltrato.
Sin embargo, a pesar de las ofensas más terribles que puedan sobrevenir, solo podemos elevarnos por encima de nuestro dolor al poner los pies en la senda de la sanación real. Tal senda es la senda del perdón, que anduvo Jesús de Nazaret, quien nos invita a cada uno de nosotros: ven, sígueme. En dicha invitación a ser su discípulo y tratar de hacer cual Él hizo, Jesús nos pide que seamos instrumentos de su gracia, que seamos embajadores en nombre de Cristo, en el ministerio de la reconciliación. Como Pablo lo describió a los Corintios, el sanador de toda herida, aquel que rectifica todo agravio, nos pide que trabajemos con Él en la impresionante labor de pacificar en un mundo que no hallará la paz de ninguna otra forma. Así que, como escribió Phillips Brooks, ustedes, que permiten que los desdichados malentendidos continúen de año en año con la intención de aclararlos, algún día, ustedes, que mantienen vivas miserables disputas porque no terminan de decidir que ahora es el momento de sacrificar el orgullo y zanjarlas. Ustedes que pasan frente a hombres por la calle hurañamente sin hablarles debido a algún ridículo rencor. Ustedes que dejan el corazón de alguien anhelando la palabra de encomio o empatía que piensan decir algún día. Ustedes vayan al instante y hagan aquello que quizás jamás volverán a tener la oportunidad de hacer. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico que perdonar y abandonar las ofensas, viejas o nuevas, es esencial para la grandeza de la expiación de Jesucristo. Testifico que en última instancia, tal sanación espiritual solo puede llegar de nuestro divino Redentor, aquel que se apresura a auxiliarnos con sanidad en sus alas. Le agradecemos a Él y a nuestro Padre Celestial que lo envió, que la renovación y el renacimiento y un futuro libre de viejos pesares y de errores pasados no solo sean posibles, sino que ya se hayan pagado a un costo muy doloroso, simbolizado mediante la sangre del Cordero que la derramó. Con la autoridad apostólica que me ha otorgado el Salvador del mundo, testifico de la tranquilidad de alma que les brindarán la reconciliación con Dios y con los demás, si somos lo suficientemente mansos y valientes para procurarla. Cesad de contender unos con otros, pidió el Salvador. Si conocen alguna vieja herida, cúrenla. Cuídense el uno al otro con amor. Mis queridos amigos, les pido que sean pacificadores en el ministerio de la reconciliación que compartimos. Que amemos la paz, que busquemos la paz, que atesoremos la paz, que creamos y que creemos paz. Hago tal ruego en el nombre del Príncipe de Paz, quien conoce todo sobre ser herido en casa de sus amigos, pero que incluso allí halló la fuerza para perdonar y olvidar y sanar y ser feliz. Por ello ruego
por ustedes y para mí, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el mensaje Gloria en lugar de ceniza, el camino sanador del perdón, por la hermana Christine M. G., en aquel entonces segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022, el cual estudiaremos a continuación. El libro de Samuel incluye un relato de David, el futuro rey de Israel, y una mujer llamada Abigail. Tras la muerte de Samuel, David y sus hombres huyeron del rey Saúl, que deseaba matar a David. Brindaban protección a los rebaños y a los sirvientes de un hombre rico y perverso llamado Nabal. David envió a 10 de sus hombres a saludar a Nabal y pedirle los alimentos y suministros que necesitaban. Nabal respondió a la petición de David con desprecio y echó a sus hombres con las manos vacías. Ofendido, David preparó a sus hombres para enfrentarse a Nabal diciendo: «Él me ha devuelto mal por bien». Un sirviente avisó a Abigail, la esposa de Nabal, sobre lo ocurrido. Abigail se apresuró a reunir los alimentos y suministros necesarios y se fue a interceder. Cuando Abigail lo encontró, se postró ante David y se inclinó a la tierra. Y se echó a sus pies y dijo: «Señor mío, sobre mí sea el pecado. Ahora pues, Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los criados. Y yo te ruego que perdones a tu sierva en esta ofensa». Y David le dijo a Abigail: «Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has impedido hoy el ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano». Y recibió David de su mano lo que él había traído. Y le dijo: «Sube en paz a tu casa, y mira que he escuchado tu voz y te he tenido respeto». Ambos partieron en paz. En este relato, Abigail es símbolo poderoso de Jesucristo. A través de su sacrificio expiatorio, Él puede liberarnos del pecado y del peso de un corazón en conflicto y darnos el sustento que necesitamos. Así como Abigail estaba dispuesta a tomar los pecados de Nabal sobre sí, el Salvador también ha tomado sus pecados sobre sí de forma incomprensible, y los pecados de quienes han herido o han sido ofendidos. En Getsemaní, en la cruz, Él pagó por esos pecados y preparó la manera de sanar un corazón vengativo. Esa manera es mediante el perdón, que puede ser una de las cosas más difíciles y más sublimes que podamos experimentar. Con el perdón, el poder expiatorio de Jesucristo llega a nuestra vida y sana las profundas heridas del corazón y del alma. El presidente Russell M. Nelson enseñó que el Salvador nos da la capacidad para perdonar. Mediante su infinita expiación, pueden perdonar a quienes los hayan lastimado y quizás nunca acepten la responsabilidad de su crueldad hacia ustedes. Por lo general es fácil perdonar a quien procura el perdón con sinceridad, pero el Salvador les dará la capacidad de perdonar a quienes les hayan maltratado. Entonces, sus actos hirientes ya no podrán amargarles el alma. La abundante ofrenda de comida y sustento que dio Abigail nos enseña que el Salvador ofrece a quienes han sido lastimados o heridos el sustento y la ayuda que necesitamos para nuestra sanación. No tenemos que enfrentar las consecuencias de las acciones de otras personas, sino que también podemos ser sanados y aliviados del peso de un corazón en conflicto y de cualquier acción que podría acarrear. El Señor ha dicho: «Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres». El Señor nos requiere perdonar por nuestro propio bien, pero no nos pide que lo hagamos sin su ayuda, su amor y su comprensión. Mediante nuestros convenios con el Señor, cada uno puede recibir el poder fortalecedor, la guía y la ayuda que necesitamos tanto para perdonar como para ser perdonados. Ruego que sepan que perdonar a alguien no quiere decir que se pongan en una situación donde les sigan haciendo daño. Podemos esforzarnos por perdonar a alguien y aún así sentir la inspiración de alejarnos de esa persona. Así como Abigail ayudó a David a no tener un corazón turbado y a recibir la ayuda que necesitaba, el Salvador les ayudará de la misma manera.
Les ama, les encuentra en el camino y en sus alas traerá sanidad. Desea que sientan paz. He sido testigo del milagro de Cristo que sanó mi corazón en conflicto. Con el permiso de mi padre, les comparto que crecí en un hogar donde no siempre me sentía salvo. En mis años de adolescencia y juventud, estaba resentida con mi padre y sentía ira en el corazón por esa herida. Con los años, y al esforzarme por hallar paz y sanación, me di cuenta que el mismo Hijo de Dios que había expiado mis pecados es el mismo Redentor que también salvaría a quienes me habían hecho tanto daño. No podía creer la primera verdad sin creer en la segunda. Conforme mi amor por el Salvador ha aumentado, también lo ha hecho mi deseo de reemplazar el dolor y la ira por su bálsamo sanador. Ha sido un proceso que ha tomado muchos años y requirió valor, perseverancia y aprender a confiar en el poder divino del Salvador para salvar y sanar. Me queda mucho por hacer, pero mi corazón ya no está en conflicto. He recibido un corazón nuevo, uno que ha experimentado el amor de un Salvador personal, que ha estado a mi lado, que delicada y pacientemente me ha guiado a un lugar mejor, que lloró conmigo y que conoció mi dolor. El Señor me ha bendecido, así como Abigail llevó lo que David necesitaba. Él ha enviado mentores a mi vida, y lo más dulce de todo ha sido mi relación con mi Padre Celestial. Mediante él, con gratitud, he conocido el amor bondadoso de un Padre perfecto. El elder Richard G. Scott dijo, no puedes borrar el pasado, pero puedes perdonar. El perdón sana heridas espantosas y trágicas porque permite que el amor de Dios elimine de tu corazón y de tu mente el veneno del odio, limpie tu conciencia del deseo de venganza y da lugar al amor purificador, sanador y restaurador del Señor. Mi padre terrenal también ha tenido un milagroso cambio en el corazón en los últimos años y ha acudido al Señor, algo que yo no esperaba que ocurriese en esta vida. Es otro testimonio para mí del poder absoluto y transformador de Jesucristo. Sé que Él puede sanar al pecador y a aquellos contra quienes se ha pecado. Es el Salvador y el Redentor del mundo quien ha dado su vida para que podamos vivir de nuevo. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados. A todos los que están quebrantados y quizás cegados por el dolor o el pecado, Él ofrece sanación y liberación. Testifico que la sanación y la recuperación que Él ofrece es real, es personal y no podemos juzgar los tiempos de otras personas. Es importante que tomemos el tiempo necesario para sanar y ser bondadosos con nosotros mismos durante el proceso. El Salvador siempre es misericordioso y está listo para ofrecer el socorro que necesitamos. En el camino del perdón y de la sanación se encuentra la opción de no perpetuar relaciones dañinas en nuestras familias o en cualquier otro ámbito. A todas las personas dentro de nuestro ámbito podemos ofrecer bondad por crueldad, amor por odio, amabilidad por agresividad, seguridad por angustia y paz por contención. Ofrecer lo que se te ha negado es una parte poderosa de la sanación divina que es posible mediante la fe en Jesucristo. Vivir de manera que ofrezcas, como ha hecho Isaías, gloria en lugar de las cenizas que haya hecho en tu vida, es un acto de fe que sigue el ejemplo supremo de un Salvador que sufrió todo para que Él pudiera socorrer a todos. José de Egipto vivió una vida con cenizas. Sus hermanos lo odiaban. Fue traicionado y vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por alguien que había prometido ayudarlo. Aún así, confió en el Señor. Jehová estaba con José y consagró sus pruebas para su propia bendición y crecimiento y para la salvación de su familia y de todo Egipto. Cuando José se encontró con sus hermanos, su perdón y refinada perspectiva se manifestaron en sus palabras. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Por medio del Salvador, la vida de José se transformó en gloria, en lugar de ceniza. Kevin J. Worthen, rector de BYU, dijo que Dios puede hacer que ocurra lo bueno no solo a partir de nuestros éxitos, sino también a partir de nuestros fracasos y de fracasos de otras personas que nos causan dolor. Dios es así de bueno y de poderoso. Testifico que el mayor ejemplo de amor y perdón es el de nuestro Salvador Jesucristo, quien en amarga agonía dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Sé que nuestro Padre Celestial desea bondad y esperanza para cada uno de sus hijos. Y en Jeremías leemos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Jesucristo es su Mesías personal, su Redentor y Salvador, quien conoce los ruegos de su corazón, desea su sanación y felicidad, les ama, llora con ustedes en sus pesares y se regocija al sanarles. Ruego que tengamos esperanza y tomemos su mano que está siempre extendida a medida que andemos por el camino sanador del perdón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de estos mensajes sobre la forma en que Cristo puede ayudarle a perdonar? Medite brevemente. Las relaciones familiares pueden brindar muchas oportunidades para perdonar. Se le invita a pensar en los miembros de su familia. Medite a continuación. ¿A quiénes de ellos necesita usted perdonar? Medite brevemente. A continuación se relará en Doctrina y Convenios, en la sección 64, el versículo 8, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. En la antigüedad, mis discípulos buscaron motivo, el uno contra el otro, y no se perdonaron unos a otros en su corazón. Y por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad. Medite a continuación. ¿En qué sentido somos afligidos cuando no nos perdonamos unos a otros? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo influiría el perdón en sus relaciones familiares? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema perdón, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Perdón. Recibir esperanza y sanación por medio de Cristo. El perdón es un don que Dios nos da. Por medio de nuestro Salvador, Jesucristo, podemos recibir el perdón cuando nos arrepentimos. A veces puede resultar abrumador buscar el perdón por las cosas que lamentamos, pero al abandonar nuestros pecados y experimentar un cambio en el corazón por medio del poder expiatorio de Jesucristo, hallamos sanación, paz y un renovado sentimiento de gozo. En esta vida también aprendemos a perdonar a quienes nos hayan herido u ofendido. Perdonar a los demás puede ser difícil, especialmente cuando alguien nos ha herido profundamente. Pero al seguir el mandamiento del Señor de perdonar y al confiar en Jesucristo, podemos hallar alivio del dolor y tener esperanza en el futuro. Perdonar a los demás también nos ayuda a desarrollar atributos semejantes a los de Cristo, a fin de estar mejor preparados para recibir la vida eterna y vivir nuevamente con nuestro Padre Celestial. ¿Qué es el perdón? Recibir el perdón significa que nuestros pecados y errores, ya sean grandes o pequeños, son perdonados en su totalidad. Esto es posible mediante la expiación de Jesucristo. Debido a que Él sufrió por nuestros pecados, podemos volver a ser limpios si nos arrepentimos sinceramente y tenemos fe en la capacidad del Salvador para sanarnos. Por medio de la misericordia de Dios podemos sentir paz, fortaleza y gozo al abandonar nuestros pecados. El Salvador también nos ha mandado perdonar a los demás, como Él nos perdona a nosotros. Sección 1. El Señor promete el perdón cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados.
El Padre Celestial nos ha dado mandamientos para ayudarnos a permanecer en la senda de los convenios y regresar a vivir nuevamente con Él. Mediante el don del albedrío, elegimos seguir el ejemplo de nuestro Salvador y guardar los mandamientos como Él lo hizo. Por supuesto, no seremos perfectos en guardar los mandamientos. A menudo cometemos errores debido a nuestras luchas, debilidades y tentaciones personales. Pero a medida que ejerzamos nuestra fe en el Salvador y en su sacrificio expiatorio, podemos superar nuestros pecados y defectos. También podemos hallar paz en el conocimiento de que Dios promete el perdón a todos los que se arrepientan y guarden los mandamientos. Cuando nos arrepentimos y somos bautizados y confirmados, recibimos el perdón de nuestros pecados y se nos da el don del Espíritu Santo. Cada vez que participamos de la Santa Cena, hacemos un convenio con el Señor y podemos recibir el perdón de nuestros pecados al ofrecerle al Señor un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Mediante el proceso del arrepentimiento, nuestro corazón cambia y deseamos hacer el bien y servir a los demás. Sentimos gozo por la bondad de Dios y nos esforzamos por retener la remisión de nuestros pecados. A medida que nos arrepentimos sinceramente, hacemos convenios y los guardamos y perseveramos hasta el fin. Llegamos a ser santificados y dignos de regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Sección 2. El Señor nos manda perdonar a los demás. Cuando Cristo estaba en la cruz, le pidió al Padre que perdonara a los soldados que lo crucificaron. Este acto de amor es un ejemplo perfecto del perdón y nos recuerda que perdonemos como Él lo hizo. Durante su ministerio terrenal, el Salvador nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Así se declara en Mateo capítulo 5, el versículo 44. Tal vez sintamos que es imposible orar por aquellos que nos han herido profundamente, pero hacerlo demuestra a Dios que estamos poniendo nuestra fe en Él. El presidente M. Russell Ballard enseñó lo siguiente: al orar con sinceridad por quienes se podrían considerar nuestros enemigos, demuestra nuestra creencia en que Dios puede transformar nuestro corazón y el de los demás. Este es un fragmento del mensaje Velad pues, orando en todo tiempo, anunciado en la Conferencia General de octubre de 2020. En la sección 64 de Doctrina y Convenios aprendemos que si escogemos no perdonar, somos más culpables que la persona que nos ha hecho daño. Al ofrecer perdón a todos, le demostramos a Dios no solo que estamos dispuestos a guardar sus mandamientos, sino también que confiamos en que Él hará lo que es mejor para sus hijos. Anote sus impresiones a continuación. También se recomienda ver el video El perdón aligeró mi carga, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: El Señor requiere mi corazón y una mente bien dispuesta. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 64, los versículos del 31 al 34. ¿Alguna vez se ha sentido usted cansado con todo lo bueno que está tratando de lograr? Se le invita a buscar el mensaje que el Señor tiene preparado para usted en estos versículos que se leerán de Doctrina y Convenios. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, en la sección 64, los versículos del 31 al 34, que dicen lo siguiente: Y he aquí, que yo, el Señor, y mis palabras son ciertas y no fallarán. Os declaro que la obtendrán.
mas todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Medite a continuación. ¿Qué desea el Señor que haga usted para llevar a cabo su gran obra? Medite brevemente. A continuación, se le invita a considerar en una lección práctica cómo ilustraría el versículo 33, es decir, algo grande compuesto por cosas pequeñas, como un mosaico o un edificio de ladrillos. Medite a continuación. ¿Qué cosas pequeñas podemos hacer todos los días para poner los cimientos de la gran obra de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la gran obra que el Señor le ha dado a usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el video No os canséis de hacer lo bueno, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo, El corazón y una mente bien dispuesta. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 64, los versículos del 31 al 34. Estos versículos ya fueron leídos con anterioridad en el bloque de lectura pasado. El elder Donald L. Hallstrom sugirió este posible significado para las palabras el corazón y una mente bien dispuesta. Él dijo lo siguiente: el corazón es símbolo de amor y compromiso. Hacemos sacrificios y llevamos cargas por aquellos a quienes amamos, que no soportaríamos por ninguna otra razón. Si no existe amor, nuestro compromiso disminuye. El tener una mente bien dispuesta connota dar nuestro mejor esfuerzo y nuestra máxima capacidad intelectual y buscar la sabiduría de Dios. Sugiere que el estudio al que dediquemos toda una vida debe ser de lo que es de naturaleza eterna. Significa que debe haber una relación inseparable entre escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Esto es un fragmento del artículo El corazón y la mente dispuesta, parte de la revista Ensign de junio de 2011. Como subtítulo, Sión será un estandarte al pueblo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 64, los versículos del 41 al 43. Un estandarte es una bandera o enseña alrededor de la cual se juntaban los del pueblo unidos por un mismo fin. Medite a continuación. ¿En qué sentido ha sido Sión o la Iglesia del Señor como un estandarte para usted? Medite brevemente. A continuación, se le invita a considerar estos otros ejemplos de las Escrituras de cosas que se sostienen en alto como un estandarte para bendecir al pueblo. De esto podemos leerlo en los siguientes versículos que se estudiarán a continuación. Ahora leeremos en el libro de Números, en el capítulo 21, los versículos del 6 al 9, que dicen lo siguiente: Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo,
y murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijeron: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 5, los versículos del 14 al 16, que dicen lo siguiente: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 46, los versículos del 11 al 20, los cuales se leerán a continuación. Y aconteció que cuando Moroni, que era el comandante en jefe de los ejércitos nefitas, supo de estas disensiones, se enojó con Amaliquía. Y sucedió que rasgó su túnica, y tomó un trozo y escribió en él: En memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Y lo colocó en el extremo de un asta, y se ajustó su casco y su peto y sus escudos, y se ciñó los lomos con su armadura, y tomó el asta, en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada, y la llamó el estandarte de la libertad, y se inclinó hasta el suelo y rogó fervorosamente a su Dios, que las bendiciones de libertad descansaran sobre sus hermanos mientras permaneciese un grupo de cristianos para poseer la tierra. Porque todos los creyentes verdaderos de Cristo, quienes pertenecían a la Iglesia, así eran llamados por aquellos que no eran de la Iglesia de Dios. Y los que pertenecían a la Iglesia eran fieles. Sí, todos los que eran creyentes verdaderos en Cristo gozosamente tomaron sobre sí el nombre de Cristo, o sea, cristianos, como les decían, por motivo de su creencia en Cristo que había de venir. Y por tanto, Moroni rogó en esa ocasión que fuese favorecida la causa de los cristianos y la libertad de la tierra. Y sucedió que después que hubo derramado su alma a Dios, dio a todo el territorio que se hallaba al sur de la tierra de desolación, sí, y en una palabra, a toda esa tierra, así en el norte como en el sur, el nombre: una tierra escogida y la tierra de libertad. Y dijo: Ciertamente Dios no permitirá que nosotros, que somos despreciados porque tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, seamos hollados y destruidos, sino hasta que lo provoquemos por nuestras propias transgresiones. Y cuando Moroni hubo dicho estas palabras, fue entre el pueblo, haciendo ondear en el aire el trozo rasgado de su ropa, para que todos vieran la inscripción que había escrito sobre la parte rasgada, y clamando en alta voz, diciendo: He aquí, todos aquellos que quieran preservar este estandarte sobre la tierra, vengan con la fuerza del Señor y hagan convenio de que mantendrán sus derechos y su religión, para que el Señor Dios los bendiga. A continuación, se le invita a buscar otros ejemplos o formas de cómo el Señor describe a Sion en los versículos que se leerán en este bloque de lectura. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 64, los versículos del 41 al 43, que dicen lo siguiente: Porque he aquí, os digo que Sion florecerá, y la gloria del Señor descansará sobre ella, y será por estandarte al pueblo, y vendrán a ella de toda nación debajo de los cielos, y llegará el día en que las naciones de la tierra temblarán a causa de ella, y temerán por motivo de sus poderosos. El Señor lo ha proferido,
Amén. Como subtítulo: El reino de Dios sobre la tierra prepara al mundo para el regreso del Salvador. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 65. La sección 65 de Doctrina y Convenios ofrece una descripción inspiradora de la misión de la Iglesia del Señor en los últimos días. Se le invita a considerar, buscar en esa sección respuestas a preguntas como las siguientes. ¿Qué desea el Señor que su reino logre en la tierra? ¿Y qué desea Él que haga usted para ayudarlo? Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios la sección 65, la cual estudiaremos a continuación. Escuchad y oíd una voz, como de uno enviado de lo alto, uno potente y poderoso, cuyas salidas son hasta los cabos de la tierra. Sí, cuya voz se dirige a los hombres. Preparad la vía del Señor, enderezad sus sendas. Las llaves del reino de Dios han sido entregadas al hombre en la tierra, y de allí rodará el Evangelio hasta los extremos de ella, como la piedra cortada del monte, no con mano, ha de rodar hasta que llene toda la tierra. Sí, una voz que proclama: preparad la vía del Señor, disponed la cena del Cordero, aparejad para el esposo. Orad al Señor, invocad su santo nombre, dad a conocer sus maravillosas obras entre el pueblo. Implorad al Señor, a fin de que su reino se extienda sobre la faz de la tierra, para que sus habitantes lo reciban y estén preparados para los días que han de venir, en los cuales el Hijo del Hombre descenderá en el cielo, revestido del resplandor de su gloria, para recibir el reino de Dios establecido sobre la tierra. Por tanto, extiéndase el reino de Dios, para que venga el reino de los cielos, a fin de que tú, oh Dios, seas glorificado en los cielos, así como en la tierra, para que tus enemigos sean vencidos, porque tuya es la honra, el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Ahora medite a continuación. ¿Qué desea el Señor que su reino logre en la tierra? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué desea Él, el Señor, que haga usted para ayudarle? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el video Preparémonos para la segunda venida, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: El Señor conoce los pensamientos de mi corazón. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 66. Al poco tiempo de haberse unido a la iglesia, William E. McLellin le pidió a José Smith que le revelara la voluntad de Dios en cuanto a él. José no lo sabía, pero William tenía 5 preguntas personales que esperaba que el Señor le contestara por medio de su profeta. No sabemos cuáles eran las preguntas de William, pero la revelación dirigida a él, que actualmente es la sección 66 de Doctrina y Convenios, respondió cada pregunta de William para su satisfacción plena y completa. Conforme lea o estudie la sección 66 de Doctrina y Convenios, piense usted en lo que el Señor sabía sobre William McLellin y las inquietudes e intenciones de su corazón. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 66. He aquí, así dice el Señor a mi siervo William E. McLellin: bendito eres, por cuanto te has apartado de tus iniquidades, y has recibido mis verdades, dice el Señor tu Redentor, el Salvador del mundo, sí, de cuantos creen en mi nombre. De cierto te digo,
Bendito eres por haber recibido mi convenio sempiterno, sí, la plenitud de mi evangelio, enviado a los hijos de los hombres para que tengan vida y lleguen a ser partícipes de las glorias que serán reveladas en los postreros días, como lo escribieron los profetas y los apóstoles en días antiguos. De cierto te digo, mi siervo William, te encuentras limpio, mas no del todo. Arrepiéntete, pues, de las cosas que no me complacen, dice el Señor, porque Él te las mostrará. Y ahora, en verdad, yo, el Señor, te enseñaré lo que quiero con respecto a ti, o sea, lo que es mi voluntad concerniente a ti. He aquí, de cierto te digo, es mi voluntad que proclames mi evangelio de tierra en tierra, y de ciudad en ciudad, sí, en las regiones circunvecinas donde no se haya proclamado. No demores muchos días en este lugar, no subas todavía a la tierra de Sión, pero lo que puedas enviar, envíalo. Fuera de eso, no pienses en tus bienes. Ve a las tierras del este, testifica en todo lugar, a todo pueblo, en sus sinagogas, razonando con la gente. Vaya contigo mi siervo Samuel H. Smith, no lo abandones, y dale tus instrucciones, y el que fuere fiel será fortalecido en todo lugar, y yo, el Señor, iré con vosotros. Pon tus manos sobre los enfermos y sanarán. No vuelvas hasta que yo, el Señor, te lo mande. Ten paciencia en la aflicción. Pide y recibirás. Llama y se te abrirá. Procura no verte abrumado. Abandona toda iniquidad. No cometas adulterio, una tentación que te ha molestado. Obedece estas palabras, porque son verdaderas y fieles, y magnificarás tu oficio e impulsarás a muchos hasta Sión, con cantos de gozo perpetuo sobre su cabeza. Persevera en estas cosas hasta el fin, y tendrás una corona de vida eterna a la diestra de mi Padre, que es lleno de gracia y de verdad. De cierto, así dice el Señor tu Dios, tu Redentor, sí, Jesucristo. Amén. Ahora medite a continuación. ¿En qué forma le ha demostrado el Señor a usted que le conoce? Medite brevemente. Si usted ha recibido su bendición patriarcal, considere estudiarla. Al hacerlo, medite a continuación. ¿Qué le ayuda a entender el Espíritu Santo sobre la voluntad de Dios para con usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 25. Doctrina y Convenios. Secciones 64 al 66. Lección asignada del 16 al 22 de junio de 2025. Titulado He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta.